Cada año se gastan fortunas enormes en coñac, confiando botellas pesadas y escudos que huelen a realeza. Pero en muchos casos, lo que compras es una ilusión construida con marketing. Hoy sometemos a juicio 13 botellas. Vamos a destapar cómo ciertos reguladores permiten que las grandes marcas disfracen alcohol de baja calidad con colorantes, extractos industriales de madera y jarabes escondidos. Primero, las pesadillas químicas. Después, las botellas que sí son honestas contigo. Prepárate para revisar tu bar después de este video. Puesto 7. Remy Martin Vsop. Abrimos el juicio con Remy Martin Vsop. Esa botella verde esmerilada y el centauro dorado prometen elegancia aristocrática y un trago naturalmente suave. Pero esa suavidad no viene de un maestro destilador, viene del azúcar. La normativa del organismo interprofesional del coñac permite algo llamado obscuración. Hasta un 2% del volumen total puede ser aditivo puro. En los Vsop producidos en masa, ese aditivo suele ser sacarosa o jarabe concentrado. ¿Por qué añadir azúcar a un licor caro? La ley exige mínimo 4 años de añejamiento para la categoría Vsop, y un alcohol de apenas 4 años resulta agresivo y quema la garganta. En lugar de dejarlo madurar más tiempo, los fabricantes recurren al atajo del azúcar, que espesa artificialmente la textura y cubre el ardor del alcohol joven. Este engaño no se queda en el paladar. Cuando tu hígado procesa alcohol y azúcar líquida oculta al mismo tiempo, prioriza el etanol y deja que el azúcar entre directo al torrente sanguíneo, generando picos de glucosa, inflamación y resacas brutales. Pagas un precio de lujo por un alcohol apresurado disfrazado de postre. Y si crees que el azúcar oculto es grave, espera a ver cómo tu próxima botella premium financia un pleito legal entre millonarios. Puesto 6. DUC. Al ver esa botella con forma de campana y la cruz metálica de Lorena, el cerebro asocia automáticamente el lujo absoluto, sobre todo por el peso cultural de su respaldo más famoso, el empresario Sound High Z Carter. Pero al pagar ese sobreprecio, en realidad pagas el impuesto de la celebridad. El líquido no proviene de una familia artesanal e independiente. Se produce en masa en el Château de Cognac, una planta gigante operada por el conglomerado global Bacardi. Durante años, el público creyó comprar un espíritu de alta gama excepcional. Esa ilusión financiera quedó expuesta en 2022 ante un tribunal mercantil en un litigio entre la empresa de Carter y Bacardi. Una batalla pública y feroz por una valoración multimillonaria. Ese proceso judicial dejó ver la maquinaria corporativa detrás de la marca. Cuando compras esta botella no pagas uvas superiores, ni añejamiento extendido, ni terroir excepcional, financias presupuestos de marketing, campañas publicitarias y honorarios legales de millonarios peleando por márgenes de ganancia. Es la toxicidad financiera de la premiumización con famosos. Toman un Vsop industrial estándar, lo vierten en una decantadora icónica y suben el precio basándose puramente en el hype. Pero High Z no es el único que vende una ilusión de lujo. El rey indiscutido de los clubes usa un truco completamente distinto, la cosmética artificial. Puesto 5. Genesis Versus. Llegamos a Genesis Versus, el titán indiscutido de las discotecas y los estantes de licorería. Ese ámbar oscuro promete décadas de maduración en roble, señalando riqueza y suavidad. Pero ese color profundo no es producto del tiempo. Es una ilusión óptica calculada por el conglomerado de lujo dueño de la marca para engañar a tu cerebro. La clasificación legal Versus solo exige un mínimo de 2 años de añejamiento. A los 24 meses, el etanol destilado es agresivo, volátil y muy pálido. Simplemente no ha pasado suficiente tiempo en barrica para adquirir ese tono caoba naturally. Entonces, ¿cómo logran que millones de botellas idénticas luzcan perfectamente envejecidas? Las tiñen. Los organismos reguladores de importación permiten legalmente pintar el alcohol joven con colorante caramelo industrial, clasificado químicamente como E150A. Esto crea un choque sensorial severo. Tus ojos ven un tono oscuro y esperan un espíritu maduro y suave. Pero al primer trago la realidad ardiente del etanol joven rompe la ilusión. Pagas un precio premium por un espíritu pálido de 2 años disfrazado con un bronceado químico en spray. Al menos Genesis es dueño de sus propias destilerías. Nuestra siguiente botella es apenas el jugo de otro productor, encarecido para tapar un escándalo corporativo de malversación. Puesto 4. Barton Cognac Vsop. Llegamos al puesto 4. Barton Cognac Vsop. Al verla en el estante, grita lujo a la medida, con vidrio personalizado, letras doradas y el respaldo cultural del músico Curtis 50 Cent Jackson. Los fans la compran confiando en un espíritu exclusivo, cuidadosamente elaborado.
Pero detrás del precio hay una lección magistral de explotación financiera. Esta marca no destila su propio coñac, lo compra. Es una operación clásica de marca blanca abastecida por una destilería francesa reconocida. Aunque ese productor entrega un líquido perfectamente decente, el precio astronómico que pagas en caja no tiene relación con la calidad agrícola. Está inflado por márgenes de celebridad y corrupción interna masiva. En 2023, se destapó judicialmente un caso de malversación brutal dentro de la empresa matriz de la marca. Los documentos judiciales revelaron que un exdirector de gestión de marca desvió sistemáticamente millones de dólares en comisiones ilegales, inflando los costos de producción con comisiones ficticias. El mecanismo del fraude es simple. El consumidor final absorbe el costo del delito. Cuando compras esta botella, no pagas terroir superior ni maduración extendida en roble francés caro. Financias directamente el sobrecosto generado por una red de robo corporativo multimillonaria. Eres la esponja financiera que absorbe el sangrado interno de un imperio mal gestionado. El etiquetado blanco es un truco financiero silencioso. Pero, ¿qué tal un atajo puramente químico? Hablemos de la sopa de madera. Puesto 3, Meucop versus. Llegamos al puesto 3, Meucop versus. Su botella con la pantera saltando es visualmente llamativa, agresivamente comercializada y diseñada para proyectar madurez sofisticada. Al servirla, esperas un espíritu complejo que ganó su sabor tras años de reposo paciente en roble francés. Esa expectativa es una mentira fabricada. El mordisco agresivo que sientes en la garganta no es señal de madurez. Es el resultado de un atajo químico acelerado. Mientras la maduración real exige décadas de oxidación lenta, el proceso industrial estándar permite a los grandes productores hacer trampa con el tiempo. El organismo regulador del coñac permite legalmente el uso de un aditivo altamente concentrado que los maestros destiladores más serios de la región califican, en privado, como una vergüenza para el oficio. ¿Qué es exactamente este aditivo? Básicamente una sopa industrial de madera. Se toman astillas de roble baratas, se hierven agresivamente en agua y se reduce el líquido hasta obtener un lodo oscuro y concentrado. En lugar de dejar que el alcohol extraiga sabores sutiles de una barrica durante 10 años, las fábricas comerciales inyectan directamente este lodo a cubas de etanol joven y crudo. El mecanismo del engaño busca imitar artificialmente el perfil químico de un licor viejo, inyectando taninos pesados y notas sintéticas de vainilla que enmascaran la naturaleza volátil y agresiva del alcohol joven, engañando a tu cerebro para que registre una edad que no existe. Pero el cuerpo no se deja engañar del todo. Esta inyección forzada deja una astringencia amarga y artificial que reseca el paladar y la garganta. Pagas precios de lujo por alcohol volátil disfrazado apresuradamente con jugo de madera hervida. Ese extracto es un secreto sucio de la industria, pero al menos la botella sí contiene coñac legítimo. Nuestro subcampeón al peor trago ni siquiera es francés en origen legal. Puesto 2. Paul Masson Grande Amber. Llegamos al subcampeón de la peor botella del mercado, Paul Masson Grande Amber. Camina por el pasillo de cualquier licorería y verás esta botella colocada deliberadamente cerca de las importaciones francesas auténticas. El empaque está diseñado con una elegancia calculada. Vidrio pesado, tipografía sofisticada, color cálido, y de inmediato asumes que compras un espíritu europeo premium añejado. Esa suposición es exactamente lo que el fabricante busca. Pero no estás comprando coñac. Estás comprando una clase magistral de manipulación psicológica y fraude de clasificación legal. En 2021, un gran conglomerado de bebidas adquirió esta marca de su dueño anterior. Lo que adquirieron fue un motor de engaño altamente rentable. Si revisas los registros de clasificación de los reguladores de bebidas alcohólicas, descubrirás la verdad cruda. Esta bebida no se clasifica legalmente como coñac, sino estrictamente como brandy, y en varias de sus versiones más azucaradas, simplemente como licor. No tiene ninguna conexión con Francia, ni con los suelos calcáreos de la región, ni con las estrictas leyes de añejamiento europeas. Toda la identidad de esta botella depende de un truco lingüístico deliberado. Registraron legalmente un nombre diseñado para sonar fonética y visualmente casi idéntico al de la región de cultivo más prestigiosa y regulada de coñac auténtico. Esto no es casualidad. Es un mecanismo de marketing depredador. Secuestran el prestigio de la destilación francesa auténtica para venderte un líquido doméstico producido en masa, cargado de edulcorantes artificiales, solo para pasar legalmente como un espíritu marrón aceptable. Paul Masson juega con las palabras para vaciar tu bolsillo. Pero nuestra peor botella no solo juega con palabras, juega con químicos industriales puros. Puesto 1. EIJ versus.
Finalmente llegamos al fondo absoluto del barril, el peor infractor del mercado, EIJ versus. Al entrar a cualquier licorería, encontrarás esta botella en el estante inferior, disfrazada de espíritu marrón accesible y legítimo. Se apoya en la abreviatura reconocible versus para engañar a consumidores casuales, haciéndoles creer que compran una alternativa económica al coñac francés. Pero no estás comprando un producto agrícola artesanal. Compras una sopa química altamente procesada y sintética. El engaño comenzó hace décadas. Fundada en 1975, esta bodega diseñó este líquido no pensando en calidad, sino en volumen máximo y ganancia corporativa absoluta. La evidencia forense de este atajo industrial está impresa legalmente en la propia etiqueta. Si observas de cerca, admite explícitamente contener sabores naturales y artificiales. Los espíritus auténticos de alta calidad derivan su sabor enteramente de la uva, la levadura y el roble. Esta bebida deriva su sabor de un laboratorio. El mecanismo detrás del fraude es brutal. En lugar de usar alambiques de cobre tradicionales que preservan los compuestos aromáticos delicados de la fruta, esta bodega utiliza enormes alambiques industriales de columna. Este método hipereficiente despoja al alcohol de todo carácter natural, dejando un etanol industrial áspero, ardiente y sin sabor. Para hacerlo tragable, el fabricante lo inyecta con vainilla química sintética y jarabe de maíz concentrado. Al beberlo, tu hígado procesa alcohol industrial crudo, simultáneamente inundado de químicos saborizantes de laboratorio y azúcar líquida concentrada. Esta combinación diseñada está biológicamente garantizada para provocar picos severos de azúcar en sangre, inflamación metabólica y las resacas más brutales imaginables. Pagas para que una corporación envenene tu organismo con jarabe de maíz barato y vainilla falsa. Ahora que terminamos de tirar la basura química al drenaje, es momento de revisar las botellas que sí respetan tu paladar, tu salud y tu bolsillo. Puesto 6 de las transparentes, Kirkland Signature XO. Comenzamos la lista segura con el gran disruptor de valor, Kirkland Signature XO. Al comprar licores de una cadena mayorista, normalmente esperas atajos industriales. Pero esta operación funciona bajo un paradigma financiero completamente distinto. Evita por completo la maquinaria de marketing de los millonarios. El rastreo de su cadena de suministro revela que esta botella específica se produce y embotella en una respetada casa francesa independiente de coñac. En lugar de drenar tu bolsillo por el respaldo de un rapero o una decantadora de cristal pesado, tu dinero paga estrictamente por tiempo agrícola. Esta botella cumple rigurosamente con las leyes del organismo regulador del coñac, garantizando legalmente un mínimo de 10 años de añejamiento en barrica. Esa década de oxidación natural genera ésteres frutales complejos y perfiles de sabor profundos de forma orgánica, sin necesidad de jarabes químicos. Obtienes calidad XO auténtica y regulada, sin el sobreprecio depredador de la industria. Puesto 5. Iñer Herb Soap. Mientras los gigantes corporativos inyectan colorante caramelo oscuro a su alcohol joven para fingir madurez visual, la casa independiente Iñe se niega a mentirle a tus ojos. La prueba forense de su integridad agrícola absoluta está sellada por la monarquía británica. Desde 1962 posee la codiciada garantía real, un sello de calidad suprema otorgado personalmente por la reina Isabel II. Simplemente no se le sirve sopa química a una reina. El mecanismo de su superioridad radica en su ambiente de maduración. Envejecen este espíritu exclusivamente en bodegas secas especializadas. Esta condición atmosférica precisa hace que el agua se evapore más rápido que el alcohol, concentrando naturalmente los ésteres florales delicados sin depender de extractos servidos de madera. Al no apresurar el proceso agrícola, garantizan matemáticamente un producto con 0% de colorante artificial, es 150A. Es puro, limpio y completamente transparente. Puesto 4. Camus XO. Esta botella es una rebelión directa contra los conglomerados corporativos, porque pertenece por completo a la familia Camus, que no responde a accionistas exigiendo atajos químicos baratos. Su superioridad forense está enraizada en pura termodinámica. La familia posee una patente mecánica específica para un proceso conocido como técnica de la intensidad, que exige estrictamente destilar sobre las lías. Mientras los grandes productores apresuran el ciclo de destilación, esta familia aísla deliberadamente los vapores más volátiles del inicio, extrayendo y redestilando precisamente los primeros 20 litros del proceso, conocidos técnicamente como cabezas. Esta extracción térmica precisa fuerza la concentración más alta posible de ésteres frutales naturales en el líquido final. Pagas por pura maestría mecánica e intensidad agrícola cruda, completamente libre de manipulación de laboratorio.
Puesto 3. Martel Cordon Bleu. Mientras los productores masivos dependen de fábricas químicas para fingir complejidad, esta botella depende enteramente de la tierra. Creada por Edouard Martel en 1912, esta mezcla específica es una obra maestra histórica de integridad agrícola. La prueba forense de su prestigio está grabada en la historia de la aviación. En 1977, cuando el Concorde realizó su vuelo inaugural de pasajeros, este era el coñac exclusivo servido a velocidad supersónica. El mecanismo detrás de esta excelencia es puramente geológico. Gran parte de este líquido proviene de la región de cultivo más pequeña del coñac, cuyo suelo único de arcilla y sílex produce naturalmente compuestos altamente concentrados en la uva. Este terroir específico genera ésteres químicos distintivos que el paladar humano registra como violetas y ciruela confitada. Ese perfil floral específico no se puede sintetizar en un laboratorio con vainilla artificial o lodo de madera. Saboreas tierra pura sin adulterar y un siglo de maestría legítima. Puesto 2. Genesee XO. Mientras condenamos firmemente su versión versus por el enmascaramiento químico, esta expresión específica representa el pináculo absoluto de integridad histórica y estructural. La prueba forense está escrita literalmente en los reglamentos de la industria. En 1870, Maurice Genesee creó personalmente la clasificación Extra Old específicamente para este líquido. Además, la icónica decantadora de vidrio pesado que la contiene no es un truco de marketing moderno. Fue diseñada meticulosamente en 1947 por Gerald de Orville. No pagas por un producto de marca blanca respaldado por una celebridad. Pagas por el origen mismo de la categoría XO. El mecanismo de su superioridad es puramente físico, microoxigenación estricta. Al permitir que el espíritu respire exclusivamente a través de los poros microscópicos del roble francés durante décadas, el líquido sufre una transformación química natural profunda. Este intercambio de oxígeno dolorosamente lento genera lactonas y fenoles complejos de forma orgánica, compuestos que aportan los sabores auténticos y profundos de vainilla y especias oscuras que las marcas comerciales intentan imitar desesperadamente con jarabes tóxicos y extractos de madera hervida. Puesto 1. Pierre Ferrand Reserve. Finalmente llegamos al pináculo absoluto de nuestra lista segura. Mientras los conglomerados multimillonarios explotan vacíos legales para inyectar aditivos industriales, la casa independiente Maison Ferrand entrega el santo grial de la transparencia química absoluta. La prueba forense de su superioridad está encabezada por su maestro destilador, Alexandre Gabriel. Esta botella funciona como una prosecución directa contra la industria comercial. El mecanismo de su perfección se define estrictly por lo que falta físicamente en el líquido. Garantiza matemáticamente 0% de colorante artificial es 150A, 0% de extracto sintético de madera y absolutamente 0% de azúcar añadido. Al negarse a inyectar químicos de laboratorio, no sufres picos tóxicos de azúcar en sangre. En cambio, tu paladar experimenta el rancio, ese sabor terroso excepcionalmente raro, creado estrictamente por la degradación biológica natural de ácidos grasos durante 2 décadas en roble. Es la prueba de que integridad y calidad pueden coexistir sin compromisos. La conclusión es sencilla. El coñac auténtico requiere tiempo. La producción industrial depende del enmascaramiento químico y la ganancia corporativa. Revisa tu bar ahora mismo. ¿Estás sirviendo una de las ilusiones químicas que expusimos hoy? ¿O una alternativa verdaderamente transparente? Si tienes dudas sobre la seguridad de algún otro producto o marca, déjalo en los comentarios.